Él construye 3 instrumentos nuevos, ¿no? Validados, y uno de ellos, el último hoy día, es el cuestionario de creencias disfuncionales. Yo, como saben, tuve la oportunidad de ser un juez en su trabajo de tesis, ¿no? Aporté y para mí muy grato presentar este instrumento, que él justamente de las conversaciones que teníamos en esos tiempos, y él buscando siempre la asesoría y con las las publicaciones y las informaciones que uno tiene, él construyó algo propio, y es el único instrumento hasta el momento que yo conozco propio en creencias en el Perú, ¿no? Hay otros instrumentos, hay otras investigaciones que son más, algunos validados, y del extranjero hay otros instrumentos ya conocidos. Entonces sabemos, ¿no? Las creencias disfuncionales, justamente ¿qué son las creencias? Nacen de todas las creencias nucleares, ¿no? Según la terapia cognitiva de Ellis y Beck, que son los mayores representantes de la terapia cognitiva, las creencias disfuncionales justamente son, como bien dice ahí, las creencias nucleares son las que subyacen en una persona y va a influir en su forma de ver la vida, en su percepción acerca de la vida, fundamentalmente. Y esta forma de ver la vida, no justamente, vamos a ver acá, que va a hacer que la persona tenga un pensamiento catastrófico, ¿no? Un pensamiento catastrófico, sea muy exigente, hay personas que son súper exigentes consigo mismo y con las otras personas, extremadamente idealizados, poco científico, pues justamente las creencias disfuncionales va a hacer que no seas muy científico, sino veas en función de las percepciones visuales, ¿no? De la observación, del lenguaje. Muy distorsionado la persona, ¿no? Muy distorsionado va a tener y va a generar problemas en su vida en general. Algunos son muy negativos, unos son muy generalizados, se van al extremo. Todo ese son, en general, un poco de esas creencias. Muy bien, vamos a ver entonces en la introducción. Estas creencias disfuncionales, ¿no? Hay varios tipos de creencias. Cuando uno revisa creencias en relación a adicciones y ve las creencias, como lo hizo el colega Gustavo Zipán, los autores a nivel mundial clasifican las creencias en varios tipos, ¿no? Vamos a ver justamente qué tipo de creencias él emplea para su cuestionario, ¿no? Hay unas creencias básicas, que sabemos hay creencias básicas propias, por el cual la persona está ahí, ¿no? Está atrapado, como se dice la palabra, está ahí en el consumo. Esas creencias, de alguna manera, hacen que la única forma de poder escapar de ese malestar es que consumiendo la droga. Estas creencias hacen que hay personas que la única forma de no saben superar su deseo de consumo, su craving, no saben manejar su síndrome de abstinencia, no saben manejar sus problemas, que hacen consumiendo, ¿no? Hay otras creencias que una forma para aliviar los sentimientos desagradables, ¿no? Sabemos de malestar, de frustración también, ¿no? Sabemos primero que hay creencias nucleares, como bien dice acá en esta, ¿no? Diapositiva, ¿no? Que son creencias nucleares de fondo que subyacen las creencias adictivas, porque uno consume. Creo que ese es conocido en la mayoría de las creencias nucleares, ¿no? De fondo, por lo cual una persona esté en el consumo. Y el terapeuta tiene que, ya en la entrevista clínica, cuando haga la entrevista clínica, haga la historia clínica más estructurada, tiene que saber cuáles son esas creencias adictivas no propias de mi paciente, de mi consultante que yo estoy tratando. Así un poco acá vemos, ¿no? La evolución. La persona va a consumir sustancias, y el consumo de sustancias, como bien dice acá, es una forma para contrarrestar los sentimientos de angustia, ¿no? Es un mecanismo, es una posibilidad para contrarrestar los mecanismos y la persona va a poner justificaciones, ¿no? Sabemos, ¿no? El adicto, el consumidor busca siempre justificaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué lo volvió a consumir? ¿Por qué volvió a recaer? ¿No? Entonces va una serie de justificaciones que luego se van a clasificar en un grupo determinado, ¿no? Otros van a tener creencias de
¿no? Como acá dice una justificación, necesito fumar para conseguir pasar bien el día, ¿no? Son varias formas de justificación. Y como bien dice en esta diapositiva, las personas que tienen problemas con adicciones presentan algunos conflictos con su consumo, van a tener problemas, ¿no? Son las consecuencias que sabemos. Hay problemas médicos de salud, problemas económicos, problemas sociales o legales, ¿no? Y va a desarrollar otro tipo de creencias que dicen los investigadores en evaluación de creencias, que dicen, le han puesto este título, creencias facilitadoras o permisivas, ¿no? Le han puesto otro tipo de otra categoría, ¿no? Que son creencias facilitadoras o permisivas, ¿no? O sea, me doy permiso de alguna manera para volver a consumir, ¿no? Como bien dice acá, me lo merezco, está bien, podré manejarlo, el famoso sensación de autocontrol, ¿no? Creer que yo puedo manejar. Y sabemos que no. Una persona que es adicta y ya si está diagnosticado, evaluado de adicto, volver a consumir, por más que pasen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, volver a tomar un poco de alcohol, volver a consumir un poco de sustancia, es el inicio de otra vez, empezó otra vez su ciclo de su consumo. Pero hay muchos adictos que vuelven a recaer, dicen la justificación entre, ¿no? Dicen, creí que podía controlarlo. Hasta ahora yo creo que puedo controlar mi consumo, por eso sigo recayendo, ¿no? Y esos, de alguna manera, se denominan creencias permisivas o facilitadoras. Un poco en general, hay mucha serie de creencias que van a hacer que la persona vuelva a querer consumir. Hay unas creencias que lo llaman otros autores creencias conflictivas, ¿no? Como bien dice, ¿debo o no debo consumir? Le han puesto esa categoría de creencias conflictivas, ¿no? Y hay personas que no lo hacen nuevamente. Como dice acá, el balance entre la fuerza relativa de cada creencia es un momento determinado y va a influir en la decisión del paciente. Sabemos, ¿no?, que va a haber creencias, va a haber esa serie de pensamientos, pero al final la paciente es la que toma la decisión, ¿vuelvo o no vuelvo a consumir? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Y vemos que es normal en el comienzo del programa de tratamiento que la persona tiene más este tipo de creencias y ahí están los pensamientos automáticos, ¿no? Y conforme pasa el tiempo va a ir modificando las creencias y los pensamientos en general. Vamos a ver ahora el instrumento, ¿no? Este instrumento. El instrumento que construyó el colega Zipán, como digo, es un instrumento propio, porque ya hay instrumentos, usted puede revisar, yo he revisado, hay instrumentos de creencias que son cortos, hay de 15 o 20 ítems en Europa, ¿no?, que he podido revisar, pero este es un instrumento que él ha creado, y él, en su modelo de confección, este instrumento tiene 33 ítems, y él ha agrupado en 5 tipos de creencias, de acuerdo a lo que ha visto en la literatura, ¿no?, en la literatura que revisó él, que se asesoró, y varios especialistas agrupan a las creencias. Él agrupó en 5 tipos de creencias. Vamos a ver cada una de estas creencias, que hemos estado viendo un poco mientras estaba hablando del instrumento de creencias disfuncionales. Uno son las creencias nucleares, ¿no? Hay las creencias nucleares, son las creencias principales por las cuales se da la respuesta a la persona. Es muy difícil, es muy difícil, o a veces es muy complicado conocer esas creencias nucleares. Generalmente uno conocemos los pensamientos automáticos, lo que son los motivos generalmente por los cuales la persona vuelve a consumir, pero ¿cuál es la creencia nuclear de fondo? ¿Por qué, en este caso de adicción, por qué consume la persona? Como podemos hacer la evaluación en otros casos, ¿no?, de ansiedad, depresión. ¿Cuáles son esas creencias nucleares acerca de la depresión o de la ansiedad? En este caso, ¿cuáles son esas creencias nucleares relacionadas a su consumo, a la adicción, ¿no?, que era agrupado a nivel de supervivencia personal, los logros o motivaciones, su autonomía, y están por estos ítems, ¿no? Una gran cantidad de ítems, según la literatura que consultó, que era necesario identificar más ítems, que son el 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 24, 25, 27, ¿no? Entonces, esos ítems para evaluar creencias nucleares. Otro tipo de creencias son las creencias
que él consideró en su estudio creencias conflictivas, ¿no? Entre la ambivalencia entre la persona consumo o no consumo. Hay personas que tienen esa ambivalencia, lo hago, no lo hago, ¿no? Esto va a generar un malestar definitivamente y al final la persona va, en base a estas creencias conflictivas, posiblemente va a volver a consumir, ¿no? Él solamente en su estudio son 2 ítems que miden esto, el 32 y 33. Un tercer grupo ya son creencias adictivas, son propias de la adicción, que la mayoría de las personas adictas, ustedes en su entrevista, cuando entrevisten, lo dicen y son las maneras por las cuales siguen consumiendo, son las creencias generalmente relacionadas con la propia sustancia, ¿no? La necesidad o expectativa de que por qué consume uno, y muchos de ellos dicen, el adicto, la adicta, la persona consumidora dice, es que a mí me relaja, me alivia, me deja, puedo salir de mi aburrimiento, algunas personas me da más energía, son sus creencias, y esto está medido por estos ítems: 11, 13, 15, 16, 20, 23, 30 y 31, ¿no? Son el tercer grupo de las creencias adictivas. El cuarto grupo son las creencias anticipadoras, ¿no? En su estudio. ¿Qué son creencias anticipadoras? Las creencias anticipadoras tienen que ser lo que el paciente, la paciente, el consumidor, la consumidora, lo que de alguna manera cree, piensa acerca de lo que podría ser volver a consumir, ¿no? De una manera. Y eso, algunos lo hice por el ejemplo, en los ítems que vamos, evalúa estas creencias, algunos para sentirme ser aceptado en un grupo, consumo, o por propia satisfacción, me va a ayudar a tener una satisfacción, a mejorar una satisfacción, hasta sentirme mejor placenteramente, consumo. Son creencias anticipadores al consumo, ¿no? Son los permisos de alguna manera que se da la persona consumidora, el adicto, la adicta. Y estos ítems que evalúan estas creencias son el 10, 17, 18, 19, 22 y 28. Y el último grupo de las creencias en su estudio son creencias permisivas, ¿no? Son las creencias por las cuales se da permiso a la persona para consumir, y generalmente son, como yo le digo, a veces son las justificaciones que sigue cometiendo el adicto, la adicta, la persona que tiene el problema de consumo de drogas, ¿no? Como dice acá, puedo creer que si consumo, yo consumo, no soy adicto. Hay personas que están internadas en un programa de tratamiento y les es difícil aceptar que son adictos o adictas, ¿no? Dicen, no, yo sí consumo, pero yo no soy adicto. Usted dice que soy adicto o soy adicta, pero para mí yo no soy adicto. O hay algunos que están internados en un programa y siguen recayendo con esa gran justificación. Yo tengo, sí recuerdo un paciente que es su tercer internamiento, ha estado 2 veces internado en un programa, ¿no? Con comorbilidades, pero su pensamiento decía, mire doctor, es un psicólogo, yo salgo del programa, ingreso a un programa, hago el programa porque sé manejarme, adaptarme al programa, pero yo no pienso que soy adicto, yo considero que soy un consumidor, ¿no? Y como tal salgo del programa y porque creo que no soy adicto, yo me doy el permiso de puedo consumir, ¿no? No reconoce la gravedad de su adicción. Y eso pasa con algunas personas, algunos adictos. En esta creencia está medida por los ítems 5, 8, 9, 20, 26, ¿no? Y 29. Para la confiabilidad, usted sabe, en todo instrumento tiene que pasar un periodo de confiabilidad. Acá está el periodo de confiabilidad, que es una prueba piloto mínima. En otros estudios que hay más grandes, más lo hizo en base a estos coeficientes, ¿no? Que se entregó. Se evalúa esto, la prueba piloto con jueces, ¿no? Uno de ellos fui juez en ese instrumento. Y ahí están los coeficientes para que sea fiable todo instrumento.
Acá está justamente el instrumento, ¿no? El instrumento, cuestionario tiene, como le dije, 33 ítems. Es evaluado mediante una escala Likert de 1 a 5. 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, ¿no? 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Son esas 5 posibles respuestas para que lo marque la persona cuando lee el instrumento. Y lo más importante de estos instrumentos, ya el colega hizo los puntos de corte, ¿no? Para evaluar a qué nivel tiene sus creencias disfuncionales, ¿no? Debajo de 33 a 64 se puntúa, se considera creencias disfuncionales poco severas. Puntúa 55 hasta 93 son creencias disfuncionales ya severas, ¿no? Y si puntúa a partir de 94 ya se considera creencias disfuncionales muy severas. Es un poco la clasificación del tipo de creencias. Lo rico del instrumento, como ustedes se pueden dar cuenta, son que este instrumento ayuda a evaluar al terapeuta, al especialista. Si conocemos, ¿no?, que nuestro paciente consume y tiene muchas creencias, un poco ayuda a evaluar cuáles son estas creencias que tiene mi paciente que yo estoy viendo en mi consultorio, lo estoy viendo en internamiento. ¿Qué tipo de creencias tienen? Más son de las creencias adictivas, las creencias permisivas, las creencias nucleares propiamente, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que él tiene? Entonces, lo importante es que en función de cuando se hace una evaluación, porque este instrumento ayuda a una evaluación diagnóstica para el tratamiento, lo importante es identificar las creencias y trabajar con esas creencias, ¿no? Con esas creencias. Desde la parte terapéutica, la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que cada uno de ustedes tienen su formación o manejan, ya sea la terapia cognitiva de Beck o Ellis, ¿no? Que son los referentes clínicos también, pero también hay terapias de tercera generación para trabajar este tipo de creencias. Yo, como soy terapeuta, hay uno de los justamente indicadores. Vamos a ver un momento, creo que alguien ha ingresado. Más se trabaja, lo que conocen desde el punto de vista ya de las terapias de segunda generación, la reestructuración cognitiva, se trabaja las creencias, ¿no? El modelo ELIS, el modelo EBET, pero también hay otra terapia, ya de terapia de tercera generación, que es el caso de AC, que el AC también trabaja estos pensamientos que ellos llaman defusión, la defusión cognitiva. Y la defusión cognitiva, ellos lo trabajan desde una técnica, ¿no?, para trabajar las defusiones cognitivas, otra estrategia para trabajar los pensamientos y creencias. También se emplea con los pacientes en adicciones. Y aquí está el instrumento, ¿no? Acá pueden ver el instrumento. El instrumento del cuestionario de creencias acerca del consumo, los datos generales, ¿no?, de la persona. Y acá se dice, el instrumento dice esto: a continuación se presentará una serie de enunciados sobre creencias habituales respecto al consumo de drogas. Por favor, lea cada frase y evalúe en qué medida está de acuerdo con lo que le dice, lo cual debe responder con aspa de acuerdo a las siguientes alternativas: totalmente de acuerdo, ¿no? Acá está: a de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El primero dice acá: el sentirme desprotegido me hace vulnerable para asumir conductas de riesgo. 2, me siento atrapado cada vez que tengo problemas. 3, soy un fracaso y no sirvo para nada cuando no me salen las cosas. 4, me siento inferior y débil cuando veo personas que logran sus objetivos. 5, para ser aceptado por el grupo de amigos tengo que aceptar las actividades que realizan, ¿no? Consumir, hacer otras cosas inadecuadas. 6, no soy querido ni deseado por mis familiares más cercanos. 7, me siento diferente a los demás por mis conductas inadecuadas. 8, tengo que consumir drogas o no seré capaz de concentrarme en mi trabajo. 9, las drogas son divertidas. 10, las drogas aumentan mi experiencia. 11, nada puede compararse, ¿no? Acá en la número 12, es inútil que intente controlar mi adicción. 13, necesito las drogas pero para no sentir el dolor. 14, da lo mismo que consuma sustancias ya que mi vida no mejorará de ninguna forma. 15,
De lo único que tengo ganas es consumir sustancias. 16. Soy débil, no puedo soportar dejar de consumir sustancias. 17. Si consumo sustancias alivio mi aburrimiento, ¿no? Ansiedad, tensión y depresión. Si no me sentiré peor. 18. Consumo sustancias antes de salir a una fiesta. 19. No podría ser social sin consumir drogas. 20. No puedo relajarme sin las drogas. 21. No puedo divertirme con esta vida a menos que consuma drogas. 22. Consumiendo drogas será más divertido y se me aceptará mejor en el grupo. 23. Trabajo como un demonio toda la semana. Merezco poder consumir el fin de semana, ¿no? Algunos utilizan esa justificación, esa creencia. 24. Nunca he fallado en nada, así que las drogas no me dan daño. 25. Solo las personas débiles tienen problemas con las drogas. Esto no me ocurriría a mí. 26. Cuando me encuentro triste, esté bien que consuma sustancias. 27. No puedo apoyarme en nadie. No tengo ninguna otra elección aparte de consumir sustancias. 28. Si tomo drogas me sentiré mejor. 29. Puedo consumir drogas solo una vez. 30. Si consumo drogas nadie lo descubrirá. 31. No pasa nada si consumo sustancias de nuevo. Lo tendré controlado. La famosa falacia de control. 32. Me encanta la sensación de drogarme. Esto me mata. Una expresión. No, y la última 33, no debería usar sustancias. Está bien utilizarlas una vez, ¿no? Otra creencia, otro permiso para consumir. Entonces lo bonito, ¿no? Como ustedes pueden, el colega Ciprián Valero hizo ese instrumento, creó y agrupó estos 5 tipos de creencias que van a ayudar cuando uno hace la evaluación a poder conocer mejor cuáles son las creencias que tiene, ¿no?, el paciente, cuáles son las creencias que tiene el paciente, y eso va a ayudar mejor a una mejor evaluación, ¿no?, ya para el tratamiento. Bien, entonces estamos terminando el primer instrumento y ahora vamos a ingresar en otro instrumento, ¿no? Yo cuando vi el instrumento, revisando los instrumentos de evaluación, me pareció muy importante porque es un instrumento, en primer lugar, que no es netamente del trabajo terapéutico entre lo que conocemos terapia cognitiva conductual, sino es un instrumento creado, ¿no?, por los que están, ¿no?, en otra escuela terapéutica, la escuela gestáltica, ¿no?, son de la escuela de Viktor Frankl. Entonces me pareció muy importante también tener este instrumento, ¿no?, para ayudar, para conocer mejor a los pacientes, porque ya este instrumento, ya hace unos años, se ha hecho, tiene muchos años desde el origen de este instrumento, hasta muchas décadas, y ya en los últimos años se ha adaptado a este instrumento en Europa y también en nuestro país, ¿no? Y justamente uno de los últimos estudios ha sido para una tesis que lo voy a presentar. Y esto, el famoso sentido de vida, aquí está el padre, el creador, que es Viktor Frankl. Como ustedes saben, Viktor Frankl fue un psicoanalista austriaco, médico. Él estuvo en el campo de concentración nazi, origen judío, fue uno de los sobrevivientes, ¿no?, de las concentraciones, y justamente creó justamente la psicoterapia de la logoterapia, que la logoterapia es justamente el dar respuesta a muchas cosas en la vida a través de forma trascendental, a través de la espiritualidad. Yo para hacer y para presentarles hoy día, ¿no?, este inventario, leí un poco algunos de ustedes, he leído a Viktor Frankl, he leído, he escuchado sus videos, no sé si ustedes pueden verlo ahora, interesante, donde él, justamente el objetivo de su modelo de la logoterapia es encontrar un sentido a la vida, y es lo que dice Viktor Frankl, ¿no? Por eso quería empezar con esto. Dice: lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después
enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, no importa que no esperemos nada de la vida, sino la vida espera algo de nosotros. ¿Qué nosotros podemos dar en la vida? ¿Qué podemos dar en la vida? ¿Qué podemos dar como nuestro ejemplo? La trascendencia. Por algo estamos en la vida. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? Lo que cada uno de nosotros diríamos, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. Víctor Frank, el creador, ¿no?, de la logoterapia y toda la escuela, que es existencialista, ¿no? Fundamentalmente, y también utiliza de la escuela Zen bastantes para su concepción, y tengo amigos que son terapeutas gestálticos y he podido conversar con ellos, y justamente al enterarme ya de este instrumento creí conveniente también enseñarles esta capacitación. Ustedes son los primeros que se están capacitando y conociendo ese instrumento, si alguno no había conocido al respecto. Entonces, ¿quién es el que adaptó ese instrumento? Acá está el colega Campos en el año 2016 para su tesis de licenciatura en la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, ¿no? Él realizó este estudio, ya hace unos años también ya se había adaptado este instrumento, pero es la última adaptación que he encontrado, por eso lo he querido compartir. ¿No? Él justo realiza el estudio del sentido de vida en un grupo de pacientes jóvenes en un programa de rehabilitación en Lima. Aplica el instrumento y para ver cómo está el sentido de vida según este instrumento en esas personas que están internadas en un centro de terapeuta. Ustedes con el instrumento que lo van a tener ustedes en mano mañana, que les voy a enviar en sus correos, es un instrumento bien práctico y para poder aplicar, ¿no? Porque en este instrumento nos dicen 3 dimensiones, ¿no?, según un modelo, para poder saber cómo está la persona que estoy en tratamiento. Un poco conociendo más, un poco acá ya vamos a ver algunos conceptos y qué es lo que nos quiere decir Víctor Frank, porque es importante, ¿no? Como dice, ¿qué es el sentido de vida? El sentido de la vida, como bien dice, ¿no?, el sentido de la vida de alguna manera lo resume en el grado de madurez que tiene la persona. Mientras mejor grado de madurez tiene la personalidad, de alguna manera está hablando que esta persona está más estable emocionalmente, es una persona estable emocionalmente y que va a poder tener un sentido de vida más adecuado. Por eso es importante la persona, dice, comprender como que somos seres humanos, tenemos emociones, nuestra forma de pensar. Esto, como bien dice Víctor Frank y otro investigador, este cuestionamiento, porque es una forma de cuestionarse el hombre acerca de nuestra vida, ¿no?, de cuestionarnos nosotros mismos, y nosotros mismos buscar esas respuestas que nos plantea cada situación en la vida, ante problemas diversos que tenemos. Hay personas que ante problemas diversos, hay personas que rápidamente se frustran o definitivamente pierden su control y pueden no dar resoluciones adecuadas. Como bien dice acá, el sentido de vida, ¿no?, como dice, no da respuesta solamente a una vida, a un acto de la vida cotidiana, un punto de la vida cotidiana, es decir, un área de la vida cotidiana de nuestro ser humano, de nosotros, sino a dar respuestas a los interrogantes que en general tenemos nosotros las personas en todas nuestras áreas de la vida, bastante. Por eso es importante para ellos, para que una persona tenga un mejor sentido de vida, fundamentalmente, como lo decían los terapeutas, la persona tiene que ser estable y permanente. Y es algo que no sucede con la persona que tiene problemas de adicciones, ¿no? Las personas que tienen problemas de adicciones no están estables, ¿no?, por los problemas de la adicción y por otros problemas asociados a su adicción. Entonces, qué importante es, ¿no?, conocer, ¿no? Y este instrumento va a permitir conocer un poco hacia dónde está perfilando su sentido de vida. Como bien dice, en pocas palabras, el sentido de vida es aquella dirección, ¿no? El sentido de vida es nuestra dirección, nuestro camino que tomamos nosotros en nuestra vida y que vamos a superar y vamos a querer caminar en ese sentido a pesar de los obstáculos, porque nosotros vamos a tener obstáculos, ¿no?, en la vida, porque es parte de la vida normal.
En la vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero lo importante es que la persona vea, no sueñe, ve un objetivo, diga, yo quiero ser esto, yo quiero tener esto, yo quiero llegar a tener esto, yo quiero hacer esto. Y hemos visto así muchas personas que han sido muy resilientes y han tenido muchos problemas en la vida y han podido sobresalir, ¿no? Como hay muchas historias a nivel mundial. Como decía Víctor Frank, justamente decía una cuando lo entrevistaron, decía Víctor Frank en uno de sus congresos, antes de dar uno de sus congresos mundiales de logoterapia, tuvo contacto con un joven que era nadador y que en un accidente había tenido parálisis del cuello, es decir, el cuello para abajo estaba paralizado definitivamente. Había pasado por su proceso de duelo y luego cuando le entrevistó Víctor Frank y él mismo comenta un par de sus historias, le dijo, ¿y tú qué quieres en la vida? Le pregunta a Víctor Frank a esta persona, ¿no? Que estaba paralítico del cuello para abajo. Dijo, ¿sabes? Yo estoy pensando ahora que antes era nadador, me gustaba la natación y ahora ya no puedo y no lo voy a hacer nunca por esta, ¿no? por esta situación que tengo. Me gustaría ser psicólogo como usted. Le dijo Víctor Frank, ¿quieres ser psicólogo? Qué bueno que tenga, para poder, a través de mi experiencia de vida, enseñar a otras personas que sí se puede salir adelante, no siempre. Muy bien. Entonces le digo, cuando tú estudies, hagas la carrera de psicología, te voy a invitar a un siguiente congreso. Y eso sucedió. 3 años después cuenta la historia de Víctor Frank, que el joven, ¿no?, se lo escribió y había estudiado la carrera de psicología y dio una conferencia, un congreso de logoterapia, ¿no?, acerca de su propia vida, ¿no? Un poco ese camino, ¿no? Lo que es muy importante, lo rescatamos, es saber superar los obstáculos y siempre tener un objetivo, una meta. Siempre es importante eso. Por ejemplo, nosotros le decimos a los pacientes adictos, yo los digo, para trabajar el problema ya, la recuperación, ¿no? Tú estás acá en el programa internado o estás en un programa ambulatorio porque has tenido muchos problemas en tu vida a causa fundamentalmente de tu adicción, de tu consumo. Pero siempre le pregunto, ¿y qué quieres en tu vida? Aparte de no consumir, ¿qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y es ahí justamente donde un terapeuta tiene que trabajar lo que le llama la construcción, ya, ¿no?, justamente del proyecto de vida. Nosotros decimos los terapeutas en adicciones, ¿no?, hacer un proyecto de vida, un programa de vida, pero esto generalmente no se hace con una paciente que recién se interna a un programa terapéutico, que se está desintoxicando o está negativo, desafiante, sino ya el proyecto de vida se hace ya en la parte final de su programa de internamiento, o un momento en el programa ambulatorio se puede ir trabajando ya más rápidamente con el paciente, la familia, la pareja, ya, ¿no?, esos proyectos, el camino que quieren subir. Pero todo toma su tiempo y por eso el terapeuta tiene que ser muy hábil en qué momento trabajar esta dirección, ¿no?, que nosotros los terapeutas llamamos hacer el proyecto de vida o el programa de vida en varios programas terapéuticos. Muy bien, aquí un poco es el sentido de vida y la salud, ¿no? Sabemos que la salud es importante, sabemos que la salud no solamente es psicológica, física, y ahora sabemos mucho más, que la salud es la salud bio, psico, socio, espiritual. Esos 4 elementos componen la salud y es lo que se trabaja en adicciones a través de un modelo holístico, ¿no?, que yo veo el problema de la adicción. El problema de la adicción es bio, psico, socio, espiritual. Entonces, en cada área está dañada la persona y hay que hacer ese cambio, esa arquitectura para ayudarle al paciente, a la paciente a tener una mejor calidad de vida. ¿No? Un poco acá simplemente está hablando acerca del problema ¿no?, de la salud, el proceso de las enfermedades, ¿no? Hay que conocer, hay que trabajar en ese sentido. Por eso acá es muy importante lo que dice ya la logoterapia, Víctor Frank, el sentido de vida. Ellos fundamentalmente, y lo que de alguna manera lo trabajamos en adicciones, lo que trabajamos yo hace muchos años, dice, el sentido de vida se encuentra asociado con lo espiritual o lo trascendente. Ese es en general, en el fondo, ¿no?, el sentido de vida, buscar una trascendencia, buscar
lo espiritual. Y yo siempre trabajo, hace muchos años, digo que la base fundamental en todo tratamiento en adicciones es la base espiritual. Siempre lo digo cuando hago terapias de grupo, cuando es invitado, cuando he hecho intervenciones en el hospital o invitado a centros terapéuticos, la base de todo es la espiritualidad. Y no hablemos de religión, porque religión es otra cosa, sino ser espiritual, ¿no? Es la espiritualidad. La base de todo programa terapéutico es la espiritualidad. Cada uno sea católico, no católico, hasta agnóstico, hay algo, ¿no?, superior en la vida. Y es lo que uno tiene que cultivar, y todos nosotros. Yo he aprendido hace muchos años esto en mi vida. Entonces, y eso lo digo en los programas terapéuticos. La base de toda la espiritualidad, y ahí uno tiene que trabajar su espiritualidad. Hay algunos que se vuelven expertos leyendo la Biblia, hay algunos que les gusta orar todas las noches, reencontrarse con su poder superior, con Dios a su manera, otros aprender canciones espirituales, y eso es fundamental en un programa de tratamiento de adicciones, aparte de los otros componentes, ¿no?, que es importante que se trabaje. Y eso es justamente lo que Víctor Frank, no en sus postulados, en su afronte de la logoterapia, no, lo dice, y todos los terapeutas gestálticos y que trabajan en logoterapia lo dicen. Es fundamental, a través de la espiritualidad se puede dar las respuestas. Y aquellos que no tienen un sentido de vida, aquellos que no buscan, no tienen una espiritualidad, no trabajan su espiritualidad, de alguna manera, como bien lo dicen, va a estar más asociado con mayores problemas psicológicos. Y eso se ve de alguna manera, ¿no? Las personas que tienen más problemas psicológicos, encontramos en ellos que no hay ausencia o poco de tiempo a buscar su espiritualidad. Porque nosotros somos, yo digo, somos seres espirituales, y hace muchos años lo digo. Y acá un poco ya los estudios de, como dice Víctor Frank y otros, en relación al sentido de vida y la relación con el consumo. Hay una relación, ¿no?, importante. Como dice el sentido de vida, aquellos que la búsqueda del sentido de vida y las personas que experimentan un vacío, ¿no?, un vacío, ese vacío, o no nos sienten contentos con su vida, buscan llenar ese vacío con placeres, y uno de esos placeres está las sustancias, ¿no?, para reemplazar ese vacío, esa sensación de vacío, que no se sienten estables con su vida. Y ahí están las drogas, el sexo, el juego y todas las adicciones que pueden existir, ¿no? Una forma de llenar el vacío. Y al final sigue la persona vacía, pero ya sabemos, ¿no?, esos componentes de la adicción, ¿no? La adicción es como yo lo digo, es como una bola de nieve, va creciendo, y la persona llega un momento en que, como me dicen los pacientes, ustedes habrán visto, doctor, yo consumí al comienzo por placer, porque era un placer, o sea, el reforzamiento positivo, no lo que llamamos en terapia modificación de conducta. Pero luego ya el consumo no es un placer, sino se vuelve una necesidad, aunque es un hábito que se vuelve. O sea, hay un reforzamiento ya negativo para ese malestar, esa sensación de falta de un equilibrio. Yo tengo así un paciente cocainómano, ¿no? Me dice, doctor, yo no consumo por placer, yo consumo más bien lo opuesto, ¿no? No es por placer, sino por una necesidad, que es justamente el reforzamiento negativo, ¿no? Es otra forma de explicar, ¿no?, la adicción. Muy bien, acá nomás nos dice otro autor, es justamente la persona, como sabemos, el adicto ante ese problema que él tiene consigo mismo, va a recurrir a consumir, va a darse las adicciones y va a intentar llenar ese vacío, ¿no? Y de alguna manera es otro modo por lo cual se dan las adicciones. Y este es una explicación nomás, es un modelo de explicación. Como digo, hay otros modelos de explicación que son justamente desde la terapia de modificación de conducta, es más a nivel de algo positivo, ¿no?, o algo negativo, ¿no?, que se da el proceso de adicción. Muy bien, acá nomás explicando un poco la relación entre el sentido de vida y el consumo de drogas. No sabemos, ¿no?, esto que dice acá, las personas que están en consumo,
¿no? Hay algunos que van a tener el síndrome motivacional, sabemos las características, ¿no? La apatía, la frustración, la pérdida, ¿no? De eficacia, concentración, y algunos van a estar muy afectados. Por eso es importante, lo recalco nuevamente, hacer las evaluaciones, ¿no? Evaluaciones, ¿no? De ingreso. Hay que hacer las evaluaciones de ingreso para ver cómo está el paciente, cómo está ingresando un programa terapéutico, ¿no? Si hay una lesión. Para eso están las pruebas psiconeurológicas que ayudan inicialmente para intentar si hay alguna posible lesión neurológica, o están los instrumentos de evaluación clínica para determinar si la paciente tiene un problema, un trastorno de personalidad, porque casi está probado, según las evidencias, las investigaciones, que los pacientes adictos, un gran grupo tienen trastorno de personalidad. Es importante identificar qué trastorno de personalidad tiene o otros trastornos clínicos, ¿no? Que tiene. Que hay trastornos afectivos, trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, ¿no? Alteraciones de esquizofrenia, trastornos orgánicos en general, o alguna comorbilidad médica también, ¿no? No solamente buscar e identificar trastornos clínicos, psiquiátricos, psicológicos, sino hay personas que tienen comorbilidad médica, puede ser uno tiene diabetes, hipertensión, otros problemas médicos de salud que vive el paciente al programa de tratamiento, como hemos hecho, nosotros hacemos esa evaluación en el hospital, que es más exhaustiva, ¿no? Que es lo que falta mejorar, esas evaluaciones, ¿no? Exhaustivas, y mejorar los diagnósticos en los programas de terapéuticos, que hay gran mayoría que no hacen un buen diagnóstico en ese sentido. ¿No? Acá parte de las características, ¿no? Que sabemos, ¿no? Las personas que están en consumo, ¿no? Te presentan su aplanamiento afectivo, emocional, trastornos cognitivos, ¿no? Todo eso, las características propias de una persona de consumidor, que dice otro colega, ¿no? Otro autor. Acá ya vemos los estudios del instrumento sentido de vida con población de personas que tienen problemas de sustancias psicoactivas. Acá empezamos a ver un estudio en el año, justamente, que Rufo y Navarro, en el año 2010 en España, ¿no? Con personas consumidoras de alcohol, en una muestra de 300 personas, más eran mujeres en esa muestra, ¿no? En esa muestra se tomaron 2 pruebas. Nos dicen acá, uno es el famoso Audi, que conocemos el Audi es una prueba básica, ¿no? Creada por la OMS hace muchos años, ya tiene varias décadas, para discriminar nomás un screening para relación al alcohol, ¿no? ¿Qué nivel de alcoholismo tiene esa persona? Y el otro instrumento es justamente el que vamos a ver ahora, ¿no? Ustedes van a conocer, que es el PIL, ¿no? Las siglas, que es el propósito de vida, ¿no? En inglés, para medir el sentido de vida. Entonces, al menos en esa investigación no había una correlación directa entre el consumo de alcohol y sentido de vida. Esa es la investigación en esa muestra. Pero luego tenemos otros estudios ya en Chile. En Chile acá tenemos el autor Ortiz, en el año 2011 también toma el instrumento de una población con consumo de drogas, ¿no? Y tratando de encontrar qué resultados, y nos dicen justamente sus resultados, entre sus conclusiones, que el consumo, ¿no? de sustancias juega un papel muy importante en la pérdida de la búsqueda del sentido. Encontró un gran detector en el grupo que investigó en un centro de rehabilitación, que si las personas, hay una pérdida en la búsqueda del sentido. Eso es a través del instrumento. Pero también tenemos pruebas que ya, como lo digo, en Perú ya también se han hecho estudios con respecto a ese instrumento. Así se hizo un estudio en Lima Petropolitana con un grupo de pacientes de 67, con pacientes adictos a sustancias psicoactivas, ¿no? Justamente los resultados mostraban que, justamente que dicen acá, que los adictos están, ¿no? Los resultados están muy por debajo, ¿no? de las poblaciones normales, o sea, los resultados en el estudio, y que más es mejor los hombres que las mujeres, y se deterioran conforme la edad avanza y el tiempo de consumo. Es lo que el estudio que hizo Anicama Mayor de Inestorza en el año 2001. Bien, un poco con estos antecedentes vamos a ver ahora sí el instrumento, ¿no? Este instrumento, ¿no?
justamente PIL fue creado el año 64, imagínense cuántas décadas, ¿no? Por esos dos autores, que son justamente autores de la corriente, ¿no? De Viktor Frankl, ¿no? Kronberg y Mallory, justamente después de haber estudiado y de haber presentado su modelo, Viktor Frankl, ellos decidieron hacer justamente un instrumento para que evalúe eso, lo que en logoterapia es encontrar sentido de vida o no. Ellos lo llamaban buscar el vacío existencial, ¿no? Que quiere decir una falta de sentido de vida. Este es el test logoterapéutico, que es el test que, como dice acá, posee la mayor difusión en el mundo, ¿no? Luego hay otros instrumentos, ¿no? Este es el principal instrumento y el más difundido. Luego hay otros instrumentos que he podido ver, este es el más difundido. Pero lo importante de este instrumento, como bien dice acá, es un instrumento que tiene estas variantes. Hay una estructura cuantitativa y una estructura cualitativa. O sea, este instrumento tiene dos partes. Uno es la parte cuantitativa que vamos a ver hoy día, que es lo que nos ayuda de una manera objetiva, y no la parte cualitativa. La parte cuantitativa son solamente 20 ítems, tipo Likert, pero no la parte B y C que crearon ellos los autores, que es más cualitativo y más se utiliza en la parte clínica, ¿no? Usan los terapeutas Gestalt. Solamente vamos a ver, como en todas las investigaciones, en la parte cuantitativa, no en la parte objetiva. Acá tenemos otros investigadores, justamente, ¿no? Martínez Trujillo, en el año 2011, refieren a este inventario que fue desarrollado por otros autores que hemos dicho hace un momento. Tiene las 7 alternativas tipo Likert, y va a depender de la afirmación o pregunta para cada puntaje, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación. Los puntajes, la puntuación va mínima desde 20 y la máxima 140. Como lo he dicho, no se utiliza la parte A, que es la parte cuantitativa. La parte B y C no se utiliza, que es más clínico, y más es trabajo ya de los mismos terapeutas gestálticos, y que no, eso los terapeutas gestálticos más lo trabajan. Hay validez, confiabilidad, ¿no? Según las pautas y normas aquí se encuentra. En el Perú tenemos un trabajo, el primer trabajo a la adaptación de este instrumento fue, miren, ¿en qué año? El año 99. En el Perú ya se hizo un trabajo de adaptación del instrumento de inventario de sentido de vida en el año 99, y una muestra grande acá la colega, de 477 estudiantes universitarios, ¿no? En Lima Metropolitana, y se hizo un estudio complementario, inclusive ahí hizo un estudio con pacientes psiquiátricos, ¿no? Para ver la diferencia, ¿no? Este estudio ayuda a abordar de una manera más holística el problema, y justamente había coincidencias cuando ella hace este estudio con reportes internacionales hasta ese momento, ¿no? Como bien lo dicen los autores. Estos los autores Martínez, Trujillo y Trujillo son colombianos. Entonces ellos adaptaron el instrumento PIL a la población colombiana, ¿no? Basándose en varios autores. Entonces, lo más rico, y el colega que adaptó para su tesis de licenciatura utiliza el instrumento de inventario de sentido de vida, adaptado en primer lugar por Martínez Trujillo, ¿no? El modelo colombiano, porque hay otros modelos. Cuando uno ve, he visto, yo lo he revisado ya en la parte bibliográfica, el inventario de sentido de vida, hay otros autores que utilizan otros modelos, ¿no? Otras dimensiones. Me ha gustado más este instrumento porque nos ayuda a tener de una manera más objetiva los resultados que vamos a ver a continuación. Porque en este modelo colombiano, lo que inicialmente los autores originarios del instrumento solamente hablaban de una sola dimensión, ¿no? Del sentido de vida o vacío existencial. Acá estos autores en el modelo colombiano, y lo que utiliza el autor para su tesis de licenciatura adaptado al Perú, hay estos 3 componentes. Es lo bonito que vamos a poder ver en el instrumento, ustedes cuando tengan el instrumento, ¿no? Hay un factor que ve el sentido desde el componente hedónico de la vida, ¿no? De la propia persona. Son estos primeros ítems, vamos a ver, luego lo vamos a leer, ¿no? El ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, ¿no?
Otro factor, otra dimensión es la sensación de logro, ¿no? Que son medidos a su logro en la vida, que miden los ítems 8, 12, 14 y 15. Y un tercer factor o dimensión es el sentido en relación de las metas, capacidad de metas. Y está evaluado por estos ítems 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? Son tres dimensiones que ayuda a este modelo colombiano y me pareció muy interesante porque hay otros instrumentos que yo he visto de inventario sentido de vida que son más unidimensionales, que no clasifican bien como este modelo, que por eso he creído conveniente que ustedes lo conozcan. Como bien sabemos, la calificación son 20 ítems, la persona se sitúa en una escala de 1 a 7 y va a ser dos sentimientos extremos, ¿no? Sentimientos extremos. Y como sabemos, eso representa la parte cuantitativa. Sabemos que la parte B y C no se cuantifica, es más a nivel quali y más se utiliza en la intervención clínica. Acá dice, al iniciar la prueba vas a solicitar a la persona son frases, que termine una frase general ya comenzada en el protocolo sobre el sentido de su vida y que exprese libremente su situación vital, describiendo en detalle el propósito, ¿no? Metas y ambiciones, así como su progreso respecto a ello. Las puntuaciones de PIB indican el que tiene más altos puntajes tiene mayor sentido de vida, ¿no? Cuando más altas son, y los que tienen más bajos tienen menos sentido de vida, ¿no? Y lo bonito de este instrumento que yo pude encontrar, porque no hay en varios, cuando uno revisa los instrumentos de sentido de vida, es los puntos de corte, justamente para ayudar al terapeuta, al especialista, cuando haga la calificación de los puntajes, ¿no? Como digo, máximo el puntaje 140, el mínimo 20, esos son los rangos. Acá están los puntos de corte. Se dice que la persona que puntúa de 91 puntos al menos tiene un bajo sentido de vida, ¿no? Baja orientación a su sentido. La persona, un nivel medio, incertidumbre, lo llaman así, ¿no? Así está lo que he encontrado, es 90 y ha usado así, hay una incertidumbre, una indecisión, no está, ¿no? En relación a su sentido de vida. Y la persona que puntúa a partir de 112, ya tiene esta persona está teniendo un sentido claro, ¿no? Un propósito en su vida. Cuando ustedes van a aplicar el instrumento y van a ver, ¿no? El paciente, ¿no? Generalmente van a encontrar pacientes que están con bajo sentido de vida o están indecisos todavía, no están muy claros. Y eso van a hacer ya aplicando el instrumento, y acá está justamente, tienen este instrumento, el punto de corte, para que ustedes puedan saber cómo está su paciente en su programa ambulatorio o de internamiento. Y acá está el instrumento, ¿no? Esto es lo que van a tener el instrumento ustedes entre sus materiales. Justamente acá dice el propósito y sentido de vida. Por favor, remarcar con escalones de 1 a 7, ¿no? 1 hasta 7 lo máximo. Acá está la pregunta, por ejemplo, generalmente me encuentro, es la frase, y tienes que responder cuál de las dos frases encuentras en estos momentos. ¿Completamente aburrido o exuberante entusiasmado? ¿Cuál de esos dos grupos tú perfilas? Si dices estoy completamente aburrido, estoy sí súper aburrido, uno, más o menos 2 o 3, o me siento más bien lo opuesto, no aburrido, lo contrario, estoy más contento, entusiasmado acá personalmente, ¿no? Mínimo 4 es el punto medio, ¿no? O más súper entusiasmado, ¿no? Uno escoge la calificación. Número 2, la vida me parece. ¿Cómo te parece la vida? ¿Completamente rutinaria o simplemente emocional, ¿no? La persona marca con aspa cuál se encuentra. En la vida tengo ninguna meta o anhelo, se puede ser una persona adicta, ¿no? O tengo muchas metas en ella. 4, mi existencia personal es sin sentido ni propósito, no tengo ningún sentido ni propósito en mi vida, o si tengo lleno de sentido y propósito. 5, cada día es exactamente igual, o sea, da lo mismo, no siento nada en mi vida, o siempre es un nuevo y diferente. 6, si pudiera elegir esas dos funciones que pone ese instrumento, nunca habría nacido, o sea, no se siente bien consigo misma, o tendría otras nuevas vidas iguales a estas, ¿no? Seguiría con mi vida. 7,
después de retirarme, ¿no? O sea, retirarme en el sentido ya en un momento en tu vida, ¿no? De su vida en general. Olga sanaría el resto de mi vida, no descanso. La jubilación, ¿no? Cuando una persona en otra etapa de la vida, o haría las cosas emocionantes que siempre deseé realizar. 8. En el logro de mis metas hay dos opciones. No he conseguido ningún avance, va a calificarse acá abajo, o he llegado a mi realización completa, ¿no? 9. Mi vida es vacía y llena de desesperaciones, o un conjunto de cosas buenas y emocionantes. 10. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido, esa pregunta, una completa basura, o muy valiosa. 11. Al pensar en mi propia vida, me pregunto a menudo la razón por la que existo, o siempre encuentro razones para vivir. 12. Tal como yo lo veo en la relación con mi vida, el mundo, ¿no? Me confunde por completo o se adapta significativamente a mi vida. 13. Me considero una persona muy irresponsable o una persona responsable. 14. Con respecto a la libertad de que se dispone para hacer sus propias elecciones, creo que el hombre es completamente esclavo de las limitaciones de la herencia y del ambiente, o absolutamente libre de hacer todas sus elecciones vitales. 15. Con respecto a la muerte, ¿estoy falto de preparación, atemorizado, o preparado y sin temor? 16. Con respecto al suicidio, ¿lo considero seriamente como una salida a mi situación, o nunca he dedicado un segundo de pensamiento? 17. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión en la vida es nula, prácticamente nula, o muy grande. Mi vida está fuera de mis manos y controlado por factores externos, o en mis manos y bajo control, ¿no? Y así los ítems 20. Entonces, qué interesante es este instrumento que se puede aplicar con los pacientes para saber un poco, ayudar cómo ellos perciben su vida, su sentido. Y eso es muy interesante y realmente va a ser muy significativo para que puedan emplear con sus pacientes, y ahí están los puntos de corte que ayudan a direccionar mejor, ¿no? Y por eso he querido que ustedes que conozcan ese instrumento. ¿Bien? Vamos a ver ya el tercer instrumento, que se llama la dependencia emocional, ¿no? Hablar de dependencia emocional. Es una nueva adicción, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? La dependencia proviene del latín, ¿no? Dependere, pender o colgar, o estar necesitado, subordinado a una cosa. Dice, la dependencia emocional es un trastorno adictivo, que es que el objeto que provoca la adicción, ¿quién es? Es una pareja. Hay dependencia emocional en parejas, hay dependencia emocional familiar, madre con sus hijos, o también dependencia emocional amical, ¿no? Entre los amigos. Hay, generalmente entre las amigas puede haber una dependencia emocional. Pero ese objetivo es llenar, miren acá interesante el otro instrumento, de alguna manera, llenar ese vacío que el sujeto posee, ¿no? La dependencia emocional, llenar ese vacío. Hay que hacer la evaluación también. Por eso, antes de empezar con el instrumento, quería importante hacer este diagnóstico diferencial. Nosotros los terapeutas que trabajamos ya en adicciones, ¿no? Yo he trabajado cursos, uno de los grandes expertos en dependencia emocional que trabajó bastante en el Perú es el amigo, mi maestro, consejero Ricardo Baja, hace muchos años que está en los ríos. Yo en el Hospital Arco Herrera he hecho grupos, talleres de dependencia emocional, o mujeres que aman demasiado, como bien ustedes habrán escuchado de Walter Rizzo. Hay varios libros acerca de la dependencia emocional desde el punto de vista de terapia cognitiva conductual, cómo poder superar, ¿no? Y he trabajado durante algunos años, cuando estuve en la consulta externa, en grupos de talleres de dependencia emocional, donde vi justamente casos de dependencia emocional de las parejas, casi más frecuente se ve en los talleres que he realizado durante 5 años que he hecho talleres, más parejas de dependencia emocional, en algunos también poco frecuentes casos de dependencia emocional familiar, justamente una mamá que era muy dependiente emocional de sus hijos, y llegó el momento de la terapia a la madre, y en otro momento llegó la hija, que también la hija reconocía que era dependiente emocional de su, ¿no? De su pareja, ¿no? Y en algunos casos no es frecuente,
las dependencias emocionales entre las amistades. Más frecuentes son en las relaciones de pareja y también en las relaciones familiares, como he visto en mi experiencia clínica. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por eso le he puesto para ustedes eso, para no confundirse con lo que es dependencia emocional, porque algunos creen que dependencia emocional se considera aquella persona que tiene el trastorno de personalidad por dependencia, con lo que no es dependencia emocional. Hay que hacer esa diferencia, porque la persona que tiene personalidad dependiente, y ahí está, ustedes pueden ver el DSM-5 o el CIE-11, o la parte clínica, la persona dependiente se caracteriza porque esa persona necesita que otra persona tome las decisiones más importantes por él o por ella. Esa es la personalidad dependiente. Tiene problemas para tomar decisiones propias por sí mismo y por eso busca la aprobación de una persona, ¿no?, que sea de autoridad, que puede ser el papá, la mamá, una pareja, un amigo. Esa es la personalidad dependiente. En cambio, la dependencia emocional no necesita que tomen esas decisiones por él. Y el otro, el diagnóstico diferencial, es los TLP, ¿no? Los trastornos borderline, que sabemos que las personalidades borderline, una de sus características, ¿no? Los borderline generalmente tienen dependencia afectiva hacia su relación, puede ser hacia su familia o hacia su pareja, pero son inestables, ¿no? No son inestables y tienen relaciones intensas por su característica de personalidad, pero a veces se asocian. Entonces, una personalidad dependiente emocional no es una persona con trastorno de dependencia, una persona con trastorno de personalidad por dependencia y menos trastorno límite de la personalidad. Y todavía no existe en el DSM-5, ¿no?, un diagnóstico tipificado trastorno de dependencia emocional. Pero eso no ha dado lugar a que se investigue sobre esto. Vamos a ver algunos autores, ustedes conocen, y se creen instrumentos al respecto. Bien, con esto vamos a ver ya el instrumento mismo, ¿no? En el año 2016, acá los autores hicieron una investigación de las propiedades psicométricas. Hay varios instrumentos de dependencia emocional. Ellos lo emplearon y ustedes hoy día van a tener conocimiento, van a conocer el cuestionario de dependencia emocional, el CDE, de Lemos, Hoyos y Lodondo Arredaño. Ellos son colombianos, que ellos adaptaron ese instrumento en el año 2006, 23 ítems, 6 alternativas de tipo Likert. Es una población, ¿no?, el autor, ¿no?, acá en Perú, con 520 universitarios peruanos, mujeres y varones, en la edad entre 16 y 47 años. Pero es el modelo psicométrico colombiano, uno de estos autores. Acá un poco nomás algo resumido, ¿no?, el tiempo. Acá está un autor español que nos habla de, interesante esto, porque habla de clasificaciones de las dependencias relacionales. Por eso lo he traído para que ustedes conozcan o recuerden. Él clasifica en esto las relaciones de dependencia relacionales. Uno, las genuinas, ¿no?, donde él lo considera que son las personas que tienen dependencia emocional, hay adicción al amor, o el grupo de trastorno personalidad por dependencia o apego ansioso. Clasifica ahí. Otro, las mediatizadas, ¿no? Donde está la relación interpersonal mediatizada porque está ahí la adicción a drogas, la codependencia, ¿no?, familiar, y la bidependencia, también es otro término que se emplea. Este es el autor uno de los autores más conocidos que trabajó la dependencia emocional. Ustedes más seguro lo conocen, que es Casteló, ¿no? Casteló, español, que ha hecho instrumento, ha clasificado, ¿no?, ha puesto de alguna manera los indicadores para qué es dependencia emocional, las características, a un instrumento de dependencia emocional. Es uno de los primeros que creó instrumentos para identificar dependencia emocional. Él lo llama como una necesidad extrema, ¿no? Y es lo que utiliza Walter Rizzo cuando hace eso. Han leído ustedes un libro o alguno de sus libros de dependencia emocional, mucho cita al comienzo a Casteló, ¿no? Pero en nuestro país también ha habido instrumentos, hay personas, profesionales, colegas que han adaptado, algunas han creado instrumentos de dependencia emocional. El primero de todos es el colega Iquipa, en el año 2012, que creó un instrumento de dependencia emocional para su tesis y actualmente está en venta. Yo tengo una colega que
vende libros y el instrumento, creo este instrumento de dependencia emocional está casi 300 soles nomás, el instrumento, ¿no? Con todos los variemos y todo, ¿no? Y tengo una estudiante que hizo su tesis y utilizó el instrumento de equipo para su tesis de dependencia emocional. Este instrumento, o sea, si alguno lo tiene y lo puede adquirir, está casi 300 soles, lo que me dijo la encargada de venta de instrumentos. Pero otro instrumento que ustedes van a tener hoy día es un instrumento de Lemos, Hoyos y Londoño, que justamente acá los autores hicieron el instrumento, adaptaron un instrumento, es algo práctico, útil, que nos ayuda a evaluar la dependencia emocional, ¿no? Como decía, este es el autor que más ha estudiado dependencia emocional, Casteló, ¿no? ¿Desde qué año? Ya desde el año 2005, ya han pasado ya más de 15 años, ¿no? Y nos habla de las características de una dependiente emocional. Lo sabemos, ¿no? Cuando yo he hecho talleres de grupo, y uno de mis talleres es qué características consideras que tú tienes, ¿no? Y acá les mencionaba lo que decía Casteló: necesidad excesiva del otro, deseo de exclusivo en la relación, prioridad de la pareja, idealización, la sumisión o subordinación en algunos casos, historias de parejas desequilibradas en algunas historias. La dependiente emocional se caracteriza por miedo a la ruptura, ¿no? Y una serie de creencias con relación a su pareja. Vamos a ver el instrumento. El instrumento es CDE, ¿no? El de Lemos, Hoyos, Redondo. Son 23 ítems. Su respuesta es tipo Likert, los 6. ¿No? ¿Cuáles son? Completamente falso, el mayor falso de 1000, ligeramente más verdadero que falso, 4 verdaderamente verdadero, la mayor parte verdadero de 1000, y 6 me describe perfectamente. Acá está la relación a las pruebas psicométricas, ¿no? Estos 6 factores, ¿no? Se ha hecho justamente el análisis factorial que es necesario para esos 6 factores o 6 dimensiones, llaman los terapeutas. ¿Cuáles son? Interesantes, acá ustedes van a ver esas 6 dimensiones para que evalúen la dependencia emocional. Ustedes, cuando hagan el instrumento y cuando hagan la calificación, y más bien la cualificación por cada factor, van a saber en la persona que ustedes están evaluando cuál de esos factores, de esos 6 factores, dónde puntúa más alto, porque luego puede ser uno ya en forma individual por cada factor. Eso ya uno lo puede hacer. Uno es el factor de ansiedad de separación. Una característica de la persona con dependencia emocional es la ansiedad por separación. Es el miedo excesivo, ¿no? Excesivo que siente una persona ante la posibilidad de disolverse. Es lo que tiene miedo una dependiente emocional. No puede terminar una relación. Yo tengo ahorita una paciente que ha venido de Estados Unidos, una que es enfermera, y justamente ha venido al Perú a trabajar, a ver un problema familiar. Él tiene una relación con una persona de 5 años y reconoce que no es amor, sino es dependencia emocional, pero me dice: licenciado, psicólogo, yo no puedo terminar la relación, es difícil, porque sé que tengo dependencia emocional, y por eso recién hemos empezado a trabajar, ¿no?, el problema de dependencia emocional. Los ítems 2, 6, 7, 8, 13, 15, 17 está medido este factor. El otro factor es expresión afectiva en la pareja, ¿no? Que dice: evalúa las necesidades de recibir frecuentes expresiones de afecto que reafirmen su amor. Busca eso. Está medida por los ítems 5, 11, 12 y 14. 13, otro famoso factor, dimensión de modificación de sus planes. Sabemos que la dependiente emocional modifica todos sus planes en función de la pareja, ¿no? Es decir, la pareja es como su sol, gira alrededor del sol. Si tienen trabajos, tienes cosas que hacer, modifica en función de estar con él o con ella. Pues también por los ítems 16, 21, 22 y 23. Luego, miedo a la soledad. Tienen un gran miedo a la soledad de permanecer solo, y está evaluado por los ítems 1, 18 y 19. Y el otro tenemos la expresión de límites. Evalúa acciones impulsivas de autoagresión que evitan que la relación termine, ¿no? Y está evaluada por los ítems 9, 10 y 20. El otro factor sexto es la búsqueda de atención. Busca estar constantemente, obtener la atención de la pareja, ¿no? Quiere ser el centro de su atención. Evalúa los ítems 3 y 4. La calificación, ¿no? Tipo Likert, están las 6 formas de respuesta que puede tener la persona: completamente falso de mí, o hasta me describe perfectamente. Lo bueno es que hay un baremo para saber el nivel de dependencia. Hasta 23 no tiene dependencia emocional la persona cuando le aplica un instrumento. A partir de 23 ya hay una dependencia
de nivel bajo, hasta el número 52. A partir de 53 se califica una dependencia emocional media y a partir de 110 la dependencia es alta. Cuando uno encuentra dependencia emocional, una vez diagnosticado, tiene que fundamentalmente, con este instrumento, una forma objetiva va a decir: usted tiene dependencia emocional, necesita hacer terapia. Y para eso sería terapia, ¿no? Para trabajar su dependencia emocional. Aquí está el instrumento, ¿no? Es el instrumento original que está en la tesis de la investigación, ustedes acá lo pueden ver. Estos son los 23 ítems, ¿no? Elige el puntaje más alto de 1 a 6, ¿no? Entre 1, completamente falso, hasta la me describe perfectamente, ¿no? 1 dice: me siento desamparado cuando estoy solo. 2, me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja. 3, para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla. 4, hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 5, necesito constantemente expresiones de afecto en mi pareja. 6, si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada, me angustia pensar que está enojada conmigo. 7, cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado. 8, cuando discuto con mi pareja me preocupo que deje de quererme. 9, he amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje. 10, soy alguien necesitado y débil. 11, necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo. 12, necesito tener una persona para quien yo sea más especial que los demás. 13, cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío. 14, me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto. 15, siento temor a que mi pareja me abandone. 16, si mi pareja me propone un programa, dejo todas las actividades que tengo para estar con ella. 17, si desconozco dónde está mi pareja, me siento intranquilo. 18, siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo. 19, no tolero la soledad. 20, soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgarme mi vida por conservar el amor del otro. 21, tengo planes y mi pareja aparece los cambios solo por estar con ella. 22, me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja. Y 23, me divierto solo cuando estoy con mi pareja, ¿no? Son los 23 ítems que se califican acá, ¿no? A calificar la persona. Ayuda esto a conocer si tiene o no tiene dependencia emocional la persona que estamos evaluando, ¿no? Este es lo bonito, lo rico del instrumento que es práctico para usted. Y vamos a terminar con el último instrumento de esta capacitación, que es un cuestionario de adicción a redes sociales. El autor es el colega Scurry, es un experto psicometrista y tiene que tiene más experiencia en psicometría, en psicología. Trabaja en la Universidad San Martín. Con otro colega también en el año 2013 ellos construyen y validan este cuestionario, ¿no? Es un cuestionario creado en el Perú y que la sigla se llama el ARS, ¿no? Pues cuestionario de adicción a redes sociales. Interesante. Y después ha habido varios estudios después de que ellos construyeron y presentaron su publicación en la revista de la Universidad San Martín y ¿no? en otras publicaciones. También hay otros colegas que después hicieron otros cuestionarios no empleando, que se emplea cuando quieres hacer evaluación de adicción a redes sociales. Todos los que hacen sus tesis, ¿no? En su modelo teórico, el instrumento, emplean el instrumento de Scurry y de Salas, ¿no? Bueno, aquí un poco la parte introductoria, la parte de dónde empiezan, ¿no? Dónde empiezan las adicciones a redes sociales. Sabemos que son una adicción psicológica, comportamental, ¿no? Que es unas adicciones que está aumentando en frecuencia en los últimos años y que generan problemas en la persona que presenta esta adicción, ¿no? Porque tiene problemas, como sabemos, ¿no? En su vida personal, en su vida laboral, estudiantil, en general en su vida propia también. Estas adicciones psicológicas no son repetitivas, se convierten en un hábito, ¿no? Como una adicción a sustancias es un hábito también. Y como se dice, va a estar generado por altos niveles de ansiedad, ¿no? La persona, como toda adicción, va a generar también niveles de ansiedad. Para reducir esta ansiedad, la persona desarrolla este comportamiento adictivo, ¿no? Es toda una serie de, ¿no? El proceso de conocimiento de las adicciones, ¿no? Programas de terapia, ¿no? de adicción, ¿cómo se da? Hay estos mecanismos, ¿no? Que es en todas las adicciones: placer,
repetición, displacer, imitación, ¿no? Esos son los dos grandes componentes que generan una adicción y por lo cual también esta nueva adicción psicológica será, ¿no? Pues a las redes sociales, que es diferente a las, en el caso de en el caso de las sustancias, ¿no? Las sustancias tienen más el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es característico de la persona que tiene adicción a sustancias. Acá es más psicológico, la abstinencia es más psicológica. El instrumento a las redes sociales inicialmente, ¿no? Fue construido en el año 2013, en ese año no estaba el DSM-5, sino estaba el DSM-4R, ¿no? No estaba, y se hizo en base a esos criterios el instrumento diagnóstico, ¿no? Y actualmente sabemos que solamente hay adicciones reconocidas según la OMS a las adicciones a los videojuegos, más no otras adicciones todavía no están aceptadas. El primer paso, como dice, fue sustituir el concepto de sustancia por redes sociales, ¿no? Fue evaluado por un grupo de expertos clínicos educativos en psicometría, una muestra de 380 en 5 universidades de Lima, acá están las edades, fueron alumnos de psicología y ciencias humanas, ¿no? De turismo, negocios, ingeniería, arquitectura. El modelo de respuesta, ellos utilizaron este modelo de respuesta de la MGR, ¿no? Es un modelo ya más estadístico para hacer los modelos, constructos. El cuestionario solo tiene 44 ítems y mide 3 factores o dimensiones. Uno es la obsesión por las redes sociales. ¿Cuán obsesionado está él o ella por las redes sociales? Mide esa obsesión. Una característica de la adicción a la obsesión. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 23. El otro es la falta de control en el uso de las redes sociales, ¿no? Hay una falta de control en la persona, en el joven, en la joven, adicta o adicta a adicción a redes sociales, está hablando por ahorita en 8, 9, 13, 24, 21, 22. El último factor es el uso excesivo de las redes sociales, ¿no? Lo que llamamos nosotros, la persona, como todas las adicciones psicológicas, va a aumentar su tolerancia, más cantidad de tiempo dedicado a estar a su adicción. Está evaluado por los ítems 1, 4, 10, 16, 17, 18, 19, 20 y 24. La calificación es tipo Likert, ¿no? Entre justamente de 4 a 0. Hay un ítem inverso nomás en todo esto, que es el ítem 13, que debe calificarse en forma inversa. Los demás, como está el instrumento. El puntaje mínimo es 0, el puntaje máximo es 96. ¿No? Entonces, mire esto, hay adicción a redes sociales. Y acá está justamente los baremos importantes, ¿no? Si la persona puntúa menos de 31, es un nivel bajo de adicción a redes sociales. Si la persona puntúa de 32 hasta 63, es un nivel medio de adicción a redes sociales. Y si la persona puntúa de 64, mínimo y a más, que es lo máximo, tiene una adicción a redes sociales a nivel muy alto, ¿no? Eso es lo bonito del baremo para clasificar, y esto es para utilizar, como se digo, como un primer instrumento general. Acá podemos tomar a una persona que tiene adicción al Facebook, al celular, a los videojuegos. Esto es un primer instrumento que yo lo puedo tomar. Y un instrumento ya más específico es, como les he enseñado en los dos primeros módulos, ¿no? Uno es adicción al móvil, al celular, y el otro solamente específico, adicción a los videojuegos. Este es un instrumento general que nos permite saber si la persona tiene o no tiene adicción a redes sociales en general. Y para finalizar vamos a ver el instrumento, ¿no? El instrumento que es muy conocido, quién sabe, algunos si ya lo conocen, ¿no? ¿Qué es esto? Son 24 ítems, simplemente las respuestas son acá, ¿no? Acá está, S significa siempre, CS casi siempre, a veces, ¿no? Rara vez, nunca. La persona tiene que responder esta pregunta. 1. Siento gran necesidad de permanecer conectado a las redes sociales. 2. Necesito cada vez más tiempo para tener mis asuntos relacionados con las redes sociales. 3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado a las redes sociales ya no me satisface, ¿no? Necesito más. 4. Apenas despierto y estoy conectándome a las redes sociales. 5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado de las redes sociales. 6. Me pongo de mal humor si no puedo conectarme a las redes sociales. 7. Me siento ansioso cuando no puedo conectarme a las redes sociales. 8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 9.
cuando entro en las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales del que inicialmente había destinado. 11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. 12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales. 13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 14. Me propongo si necesito controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso en las redes sociales. 15. Aun cuando desarrollo otras actividades no dejo de pensar en lo que sucede en las redes sociales. 16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectando en las redes sociales. 17. Permanezco mucho tiempo conectado a las redes sociales. 18. Estoy atento a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la computadora. 19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectados a las redes sociales. Y 20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado, ¿no?, a las redes sociales. Mi pareja o mis amigos o familiares me han llamado la atención por mi dedicación y el tiempo que me destino a las cosas en las redes sociales. 23. Cuando estoy en clases sin conectar con las redes sociales me siento aburrido. Y el último ítem, 24. Cuando creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso las redes sociales. Este es el instrumento que crearon Ezcurra y es el instrumento para, de alguna manera, conocer ¿no?, una manera general si él o ella presenta o no presenta una adicción a redes sociales. Después se podría complementar ya con instrumentos específicos que enseñé en el primer y segundo módulo, ¿no? Pero esto es muy interesante porque de esa manera objetivamente le puedo decir al estudiante o al familiar, su hija señora, si tiene adicción, porque ahí están los baremos. Con este cuarto instrumento estamos terminando esta capacitación de instrumentos de evaluación en este año 2021. Agradezco a todos ustedes por ingresar, por querer capacitarse. Mi agradecimiento y más